Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 5, la escritura en la pared. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por las bendiciones que nos otorgas. Gracias, Padre, porque hoy podemos acudir a ti por medio de la oración y tener la seguridad de que tú nos escuchas y estás listo para perdonarnos, salvarnos, redimirnos. Te alabamos por tu gran amor y te pedimos en este momento que tú estés con nosotros, Señor, que al abrir la Escritura tú nos des sabiduría y entendimiento para comprender estas verdades y aplicarlas a nuestra propia realidad espiritual. Gracias por todo. Gracias por estar con nosotros, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Este es uno de los capítulos que usaban algunos estudiosos para cuestionar la autenticidad histórica del libro de Daniel, debido a que no existía ninguna evidencia histórica o arqueológica que afirmara que Belsasar fuera el último rey de Babilonia, ya que los registros solo hablaban de que el último rey era su padre Nabonido. Hasta que en el año 1871 se descubrió la crónica de Nabonido, que en un principio no podían encontrar nada sobre Belsasar. Sin embargo, faltaba el desciframiento de la narración del verso de Nabonido, que fue traducida por Sidney Smith en el año 1924. Y en los versículos 18 al 21 rezan lo siguiente: confío el campo a su mayor primogénito, las tropas que estaban doquiera en el país las colocó bajo su mando, dejó ir todas las cosas, confiándole el reino y él mismo, y él se fue en un largo viaje. Por supuesto que la veracidad del libro de Daniel fue ratificada y que solo una persona que haya vivido en esa época podía tener conocimiento de este detalle histórico. Así que Belsasar era un rey vasallo. Por eso es que en la narración, que veremos más adelante, el rey ofrece el puesto de tercer en el reino, porque el rey principal era Nabonido, el rey vasallo era Belsasar. Entonces solo podía ofrecer un tercer puesto en el reino. La historia se pone al día con la Biblia. El capítulo 5 de Daniel nos habla de la caída de uno de los reinos más poderosos de la tierra, gobernado por un joven insensato que no quiso aprender las lecciones de su abuelo Nabucodonosor, que no quiso reconocer la bondad de Dios y que se dedicó a aprovechar el poder para su propia satisfacción personal. Es una enseñanza clara cuando no queremos aprender de la lección de vida de otros, cuando nos consideramos más sabios o más inteligentes que nuestros antecesores y que no queremos imitar su conducta. Esto llevó a la caída del imperio de Babilonia, que según los historiadores ocurrió el 12 de octubre del año 539 a.C. La profecía de Daniel 2 se cumple. El reino fue dado a los medos y los persas. Elena de White describe así a Belsasar: debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido las oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia.
Libro Profetas y Reyes, página 384. Este fue su pecado y llevó a la nación a la ruina. No aprovechó el tiempo que Dios le daba. Solo se guió por los dictados de su conciencia pervertida y encontró la perdición. La primera parte del capítulo 5 de Daniel se nos habla de la insensatez del rey vasallo. Belsasar iba a hacer un gran banquete. Versículos 1 al 4. Leamos los versículos 1 al 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia del 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Este capítulo comienza diciendo: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Para entender la imprudencia de este banquete tenemos que mirar el marco histórico del momento. Babilonia iba perdiendo poco a poco su grandeza y se fue debilitando. En un lapso de 6 años, después de la muerte de Nabucodonosor, la corona real pasó de un rey a otro cuando finalmente llegó a un hijastro de Nabucodonosor, que era Nabonido. Nabonido era un hombre pacífico, que trató de imponer la adoración de un dios diferente a Marduk y trajo muchos inconvenientes. Se empeñó en conquistar a Temán, ciudad del norte de Arabia, donde se dedicó a la adoración de su diosa Luna, Sin. La inconformidad de ese gobierno trajo desánimo en las tropas de Babilonia y además Belsasar era un rey débil. Esto produjo que Nabonido volviera a Babilonia y fuera otra vez proclamado rey, pero su presencia trajo mucha molestia. Entonces, al ver su debilidad ante el avance persa, decide tomar un ejército y salir a enfrentar a Ciro en la batalla de Opis en el año 540 a.C., donde fue derrotado al ser traicionado por la tropa. De allí huyó y el camino le quedó libre a Ciro para avanzar contra la ciudad de Babilonia. La tropa de Ciro avanza y lo que parecía imposible tan solo años atrás, ahora está pasando. Babilonia es rodeada por los medos y los persas. Sin embargo, la ciudad de Babilonia era inexpugnable. Sus muros exteriores e interiores y una gran cantidad de canales hacían imposible una incursión de tropas enemigas. Los babilonios se burlaban de los medos y arrojaban comida desde los muros, indicando que tenían abundancia de comida e indicando que su asedio iba a durar tanto tiempo que necesitaban comida. Es en esta circunstancia que Belsasar decide hacer un gran banquete. En vez de velar sobre los muros y alistarse para defender la nación, de manera descuidada y confiada cita un gran banquete y una fiesta donde predomina el vino y la francachela. Elena de Guay comenta: no tardaron en ocurrir reveses. Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de Darío el Medo y general de los ejércitos combinados de los medos y los persas. Pero dentro de la fortaleza, al parecer inexpugnable, con sus macizas murallas y sus puertas de bronce, protegida por el río Éufrates y abastecida con abundantes provisiones, el voluptuoso monarca se sentía seguro y dedicaba su tiempo a la alegría y las orgías. Libro Profetas y Reyes, página 384. Es en medio de los efectos del vino y con arrogancia particular, da la orden de traer los vasos de oro que habían sido traídos de Jerusalén, en los cuales ahora bebían los dignatarios y las mujeres que acompañaban la fiesta. Leamos los versículos 3 y 4 de Daniel capítulo 5. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En 3 oportunidades, todos los tesoros del templo de Jerusalén fueron traídos a Babilonia, pero a pesar de ser una nación conquistada, Nabucodonosor trató con respeto los objetos de culto de Israel. Solo los puso en el templo de Marduk. Las cosas dedicadas al culto deben ser tratadas con respeto. Puede ser que no compartamos la misma fe, ni que estemos de acuerdo con sus convicciones religiosas, pero se deben respetar los sentimientos de las otras personas.
Nada nos da derecho de irrespetar la fe y las creencias de los demás, ni sus lugares de culto y adoración. Belsasar pasó esto por alto, y en un intento de desconocer al Dios a quien su abuelo Nabucodonosor adoraba, desconociendo que eran objetos sagrados de adoración al único y verdadero Dios, los trajo para profanarlos en un banquete donde el licor y la lujuria predominaban. El rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. Pero las cosas dieron un vuelco total. Lo que parecía una noche de diversión y total relajamiento se convierte en una noche de terror y muerte. Esta es la sección que va del versículo 5 hasta el versículo 9. Leamos el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro, sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Una mano misteriosa aparece en la pared, escribiendo unas palabras que parecían claras, pero cuyo significado no era entendido. Todos vieron la mano, todos vieron la escritura, todos se espantaron. Elena de White describe ese momento así. Poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra, pero un vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Pronto el huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al llegar el desenfreno a su apogeo, apareció una mano sin sangre y trazó en las paredes del palacio, con caracteres que resplandecían como fuego, palabras, aunque desconocidas para la vasta muchedumbre, era un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes, ahora atormentado por su conciencia. Libro Profetas y Reyes, página 385. No era una visión cualquiera, era una intervención directa de un ser divino. Nunca habían presenciado nada parecido. Lo que parecía imposible era una realidad. Y se describe la reacción del rey en el versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. La algarabía cesó, la borrachera desapareció. Ahora solo había temor. El terror fue realzado por una conciencia acusadora que se despertó y llenó al rey de oscuros presentimientos. La lobreguez de sus pensamientos debió haberse acrecentado al darse cuenta del peligro mortal al cual había sido arrojado el imperio por errores políticos del pasado, por su propia conducta inmoral, por la reciente y desastrosa derrota de su ejército y por los actos sacrílegos que realizaba. No es de extrañarse que sus pensamientos lo turbaran. En su interior, él sabía que esto no presagiaba nada bueno, que ante la divinidad él estaba siendo hallado falto, que el juicio divino era inminente. Sigamos con el versículo 7. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación, será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Y como ocurrió en oportunidades anteriores, el rey manda a traer a los sabios de Babilonia y les ofrece al que descifre la escritura ser vestido con vestiduras reales y ser, por supuesto, el tercero en el reino. Versículo 8. Entonces fueron introducidos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar al rey su interpretación. Nuevamente se describe la inutilidad de la sabiduría humana. Los sabios no pudieron dar la interpretación, pero las palabras tan pocas y tan misteriosas que aún el conocimiento de su significado aislado no revelaba el mensaje oculto en ellas. Elena de White dice que los sabios de Babilonia les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios de una generación anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor. Libro Profetas y Reyes, página 386. No pudieron interpretar la escritura y la desesperación se acrecentó en la sala. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos.
No había esperanza. La tragedia se acercaba. Miren este comentario donde Elena de White enfatiza lo siguiente. Belsasar se atemorizó, se despertó su conciencia, lo embargaron el temor y el recelo que siempre acompañaban al culpable. Cuando Dios infunde temor a los hombres, estos no pueden ocultar la intensidad de su terror. Los grandes hombres del reino quedaron alarmados. Su blasfema profanación de las cosas sagradas se transformó en un momento. Un frenético terror superó a todo dominio propio. El rey trató en vano de leer las ardientes letras. Se encontraba ante un poder demasiado formidable para él. No podía leer la escritura. Esto se encuentra en el Jude Instructor del 19 de mayo del año 1898. Es en donde aparece la reina madre, al parecer la abuela de Belsasar. Es la sección que va del versículo 10 al 12. La única que podía presentarse ante el rey sin ser invitada. Al escuchar los gritos de desesperación, entró y vio el espectáculo de terror, y entonces le aconseja, versículos 11 y 12. En tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. El consejo que da la reina madre es que busquen a Daniel, el hombre a quien Nabucodonosor había reconocido como un hombre sabio. Quizás para esa época ya Daniel no era el jefe de los sabios. Ya había concluido su carrera, quizás con la muerte del rey Nabucodonosor. Daniel es reconocido como un hombre sabio, un hombre en quien estaba el espíritu del Dios Santo y quien había resuelto cosas difíciles. El rey dio la orden de traer a Daniel, a quien ofreció todos los honores, sin podía descifrar el significado de la escritura en la pared. Leamos los versículos 13 al 16. Entonces trajeron a Daniel ante el rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora trajeron ante mí mis sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido interpretarme el asunto. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Quizás era la primera vez que el rey Belsasar se encontraba con este hombre sabio. Por lo menos resulta claro que Daniel ya no era el que presidía a los sabios en la corte del rey. El contraste es notorio. Un rey orgulloso, pero que ahora está espantado, tiene el rostro pálido y tiembla de temor. Sin embargo, cree que a Daniel le interesan en ese momento los lujos que se le ofrecen, así que los recalca. Pero la respuesta de Daniel es clara y hace una amonestación ante la conducta del rey y su indiferencia al mensaje de Dios y el ejemplo de Nabucodonosor. Versículos 17 al 23. Lo primero es que no está allí para recibir recompensas, no está allí para recibir honores de un rey que está en decadencia y de un reino que va a desaparecer. Está allí como mensajero de Dios. Versículo 17. Tus dones sean para ti, da la recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Daniel rechazó la distinción y el lugar de honor prometidos al intérprete para evitar toda apariencia de interés personal en presencia de un rey tal, sino que además era inútil y perjudicial, ya que en poco tiempo Babilonia caería ante sus enemigos. Y en ese momento Daniel le recuerda a Belsasar la verdad básica que Nabucodonosor tuvo que aprender. Versículos 18 al 21. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien le placía mataba y a quien le placía daba vida.
engrandecía a quien le placía y a quien le placía humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba como al buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Esta es la verdad básica. Dios es el que pone reyes y espera que estos reyes cumplan su sagrada voluntad. Cuando Nabucodonosor, le recuerda a Daniel, no quiso reconocer a Dios como el supremo soberano, la razón le fue quitada y vivió como un animal, una historia muy conocida por todos. Y entonces cuando la razón le fue devuelta y reconoció la grandeza y el poder del Dios del cielo, Nabucodonosor se humilló obedientemente a la voluntad divina. Entonces viene la condenación contra Belsasar. 4 cosas se resaltan en esta sentencia divina contra este rey, que leemos en los versículos 22 y 23. Primera sentencia: pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Belsasar lo sabía. Belsasar sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Desconoció al Dios del cielo, desafió su autoridad, le dio la espalda y no quiso aprender la lección, no se humilló ante Dios. En segundo lugar, dice: hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos. Un irrespeto total a la adoración a Dios y lo que Dios había consagrado para el culto. No solo no se humillaba ante Dios, sino que desconocía su existencia. Tercera sentencia: además diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. No siguió el ejemplo de Nabucodonosor de adorar al verdadero Dios, sino que se entregó a la adoración de dioses falsos, de madera, que no ven, no oyen, no escuchan. Y en cuarto lugar, le dice: nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Belsasar no quiso reconocer a Dios como su Dios. Sabía que su vida, su reino dependía de Dios, pero no quiso reconocer a Dios. Negó su existencia, negó su lealtad a Dios. El profeta le mostró al rey cómo él, el hijo de Nabucodonosor, había actuado impíamente para con Dios, el Señor de su vida, y no había aprendido nada de lo que le sucedió a su padre. Debido a esto, entonces viene el castigo. Versículos 24 al 31. Versículos 24 y 25. Por eso de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel le muestra el resultado de su conducta y es una referencia al momento reciente de embriaguez y orgía, cuando Belsasar había alabado a los dioses y había bebido en los vasos del templo de Jerusalén consagrados a Jehová. La escritura aún está visible, las palabras estaban allí y Daniel las lee. Versículos 26 al 28. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Estas terribles palabras de condenación dirigidas al disoluto rey de Babilonia condenan a todos los que, como Belsasar, descuidan las oportunidades que Dios les da. En el juicio investigador que ahora se está llevando a cabo, los hombres en un sentido figurado son pesados en la balanza celestial para ver si su carácter moral y estado espiritual corresponden con los beneficios y las bendiciones que Dios les ha otorgado. Las decisiones de este tribunal son inapelables. En vista de la solemnidad de la hora, todos deben velar para que el momento decisivo que fija para siempre el destino de cada hombre no los halle sin prepararse, no los halle faltos. Y esa misma noche Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. El reino más poderoso de la tierra, el reino que se creía inexpugnable, no duró su caída una semana. No fue el resultado de una cruenta batalla, sino que en una sola noche la ciudad cayó. El rey y los príncipes de Babilonia fueron muertos. Versículos 30 y 31.
La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Ya Babilonia dejaba de ser imperio. La profecía de Nabucodonosor en Daniel 2 se cumplió el 12 de octubre del año 539 a.C. La pregunta que surge es, ¿cómo hizo Ciro para tomar a Babilonia en una sola noche? La ciudad era inexpugnable, los muros externos e internos eran sólidos, grandes y altos. A través del profeta Isaías se había profetizado que Ciro tomaría Babilonia, pero también se profetizó cómo ocurriría y tenía que ver con un secamiento de aguas. Leamos Isaías capítulo 42, versículo 15. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaránse en islas y secaré los estanques. Y también con Jeremías, en el capítulo 51, versículo 13 dice, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Versículos 35 y 36. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne. He aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. La ciudad de Babilonia por todo el centro pasaba el río Éufrates. Los ingenieros medopersas desviaron el cauce del río, secaron las aguas que pasaban por Babilonia, pasaron por debajo de las puertas exteriores y las interiores estaban descuidadamente abiertas e ingresaron en la ciudad y en una noche la tomaron. El tiempo de Babilonia pasó. Dios dictó sentencia y la profecía se cumplió al pie de la letra. Elena de White concluye este episodio de la siguiente manera. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Libro Profetas y Reyes, página 392. Apreciado amigo y hermano, esta historia de Daniel nos llama a una evaluación personal de nuestra relación con Dios, a mirar detalladamente nuestra vida y ver las lecciones que Dios nos ha dado en su palabra. En nuestra propia experiencia y en la vida de otras personas, el Señor nos ha hablado y debemos analizar si realmente estamos viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Las profecías se han cumplido y hoy son un constante llamado para todos nosotros a entregarnos bajo el dominio del Eterno. Hoy es día de rendir nuestra vida al Señor. Que el Todopoderoso te bendiga y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.